Buenos días con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a este espacio de formación donde no solo moldeamos sus manos para salvar vidas, sino también sus mentes para proteger su libertad y su carrera. Tomen asiento, por favor, y quiero que por un momento dejen de pensar en la medicina, dejen de pensar en la fisiología del trauma o en la dosis de la adrenalina. Hoy vamos a hablar de algo mucho más mundano, pero peligrosamente explosivo: el dinero, los celulares, las joyas y la ropa de sus pacientes. Iniciamos el contenido 2 de la tercera unidad y vamos a abordar los aspectos legales del registro y manejo de bienes en la atención prehospitalaria. Quizás algunos de ustedes piensen que esto es un tema menor, que ustedes están para reanimar corazones y no para cuidar billeteras, pero déjenme decirles algo con la crudeza que la calle me ha enseñado. He visto paramédicos brillantes, técnicamente impecables, perder su trabajo, su reputación y enfrentar juicios penales devastadores, no por haber matado a un paciente, sino por la desaparición de un teléfono celular de alta gama o un anillo de matrimonio en el trayecto hacia el hospital. Para entender la gravedad de esto, debemos situarnos en el contexto jurídico del Ecuador. Cuando ustedes se ponen ese uniforme, sea del Ministerio de Salud Pública, del IESEOS, de Bomberos o de la Cruz Roja, ustedes asumen una posición de garantes. Esto significa que el Estado y la sociedad les confían la integridad total del ciudadano que está en desgracia. Cuando un paciente está inconsciente por un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar o está sedado e intubado por un infarto en su ambulancia, ese paciente ha perdido temporalmente su autonomía y su capacidad de custodiar sus propios bienes. Automáticamente, esa responsabilidad se transfiere a quien tiene el control de la escena y del paciente, ustedes. Jurídicamente, ustedes se convierten en custodios temporales del patrimonio de esa persona. Si algo falta cuando el paciente despierta, la presunción de responsabilidad caerá sobre el último eslabón de la cadena que tuvo contacto con esos bienes, y usualmente esos son ustedes. Imaginen este escenario, que es el pan de cada día en nuestras ciudades. Viernes por la noche, sector de La Mariscal en Quito o Urdesa en Guayaquil, atienden a un joven que ha sido escopolaminado. Está inconsciente, vulnerable. Ustedes lo abordan, lo suben a la camilla. En sus bolsillos tiene su billetera, su reloj, su smartphone. Ustedes están preocupados por su vía aérea, por su saturación de oxígeno, lo cual es correcto, es su prioridad clínica. Pero si en ese proceso de carga y descarga la billetera se cae, o alguien en la multitud mete la mano, o peor aún, si uno de los miembros del equipo sucumbe a la tentación, ustedes entran en un terreno penal muy oscuro. En Ecuador, si ustedes son funcionarios públicos, MSP y ESS, bomberos, la sustracción de bienes de un paciente no se tipifica simplemente como hurto o robo común. Puede escalar a figuras mucho más graves como el peculado o delitos contra la administración pública, dependiendo de la interpretación fiscal, porque están abusando de su cargo y de la indefensión de la víctima para cometer el ilícito. La pena no es solo cárcel, es la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y la muerte civil de su carrera. Por eso, hoy vamos a aprender el protocolo de seguridad patrimonial, que debe ser tan riguroso como el protocolo de RCP. La regla de oro número 1 es la regla de los 4 ojos. Nunca, bajo ninguna circunstancia, registren los bolsillos o las pertenencias de un paciente estando solos. Sé que a veces en la parte trasera de la ambulancia están solos con el paciente mientras el compañero conduce, pero si necesitan buscar una identificación o asegurar un bien, deben hacerlo antes de subir, en presencia de un testigo, o pedirle al conductor que pare un segundo y sea testigo, o hacerlo al llegar al hospital en presencia de la enfermera de triaje. Vamos a desglosar el procedimiento de manejo de bienes en la escena. Supongamos que llegan a un accidente de moto. El paciente está inconsciente, la ropa está rasgada, hay que cortarla para evaluar traumas. En ese momento, al cortar el pantalón, cae la billetera y el celular. ¿Qué hacen? Lo primero es verbalizar, en voz alta, para que su compañero, el policía que está al lado o los bomberos escuchen. Ustedes dicen: estoy retirando los efectos personales para asegurar la escena y evaluar al paciente. Recogen los objetos y, aquí viene la clave, los inventarían inmediatamente.
No me refiero a hacer una hoja de cálculo en ese segundo, pero sí a un conteo rápido y visualización ante testigos. Aquí es donde el formulario 002, del que hablamos la clase pasada, se convierte nuevamente en su escudo. En el apartado de observaciones o en una hoja anexa de custodia de bienes, deben registrar lo que encuentran. Pero, y presten mucha atención, deben registrarlo de manera descriptiva y objetiva, nunca valorativa. ¿A qué me refiero? Si encuentran un anillo con una piedra brillante, ustedes no escriben anillo de oro con diamante. Ustedes no son joyeros, no son peritos gemólogos. Si ustedes escriben diamante y luego resulta ser vidrio, el paciente puede acusarlos de haber dado el cambiazo, de haber robado el original y puesto una copia. Ustedes escriben anillo de metal color amarillo con piedra transparente. Si encuentran un reloj, no ponen Rolex original, ponen reloj de pulsera metálico marca Rolex color plateado. Describen lo que ven, no lo que creen que vale. Hablemos del dinero en efectivo. Esto es lo más delicado. Si encuentran una faja con dinero o una billetera llena, deben contar el dinero en presencia de un testigo, preferiblemente un policía o un familiar directo si está presente y calmado. Se cuenta en voz alta, billete por billete, y se anota el total. Se encuentran $150 americanos en billetes de 20 y 10, y ambos, usted y el testigo, firman esa nota. Si no hay tiempo porque el paciente se está muriendo, se mete todo en una bolsa de biohazard, que son transparentes o rojas pero sellables, se cierra, se sella con esparadrapo y se firma sobre el sello. Esa bolsa no se abre hasta llegar al hospital y entregarla a la seguridad o a la enfermera a cargo. Ahora pensemos en la interacción con terceros en la escena. En Ecuador somos muy amigueros y solidarios, pero eso es un riesgo. Llega un vecino o alguien que dice ser el primo del paciente y les dice, deme las cosas, yo se las guardo. Cuidado, ustedes no saben si esa persona es realmente quien dice ser. Si entregan los bienes a alguien que no está acreditado y esa persona se roba las cosas, la responsabilidad legal sigue siendo de ustedes porque ustedes rompieron la cadena de custodia. La norma es, los bienes viajan con el paciente. El paciente y sus cosas son un solo paquete indivisible hasta llegar al hospital. La única excepción es que haya un familiar directo plenamente identificado, cédula en mano, mismo apellido o reconocimiento claro, y que firme el descargo de responsabilidad en su hoja 002. Recibo pertenencias de mi familiar, X, Y, Z, a entera satisfacción, con firma y número de cédula. Si tienen la más mínima duda, las cosas se suben a la ambulancia. Hay casos especiales que nos ponen los pelos de punta. ¿Qué pasa si al cortar la ropa de un paciente baleado encuentran un paquete de sustancias sujetas a fiscalización, o sea, drogas? O si encuentran un arma de fuego en la cintura, aquí su rol cambia. Ustedes no son policías, pero tampoco pueden ser cómplices ni ocultar evidencia. Si encuentran un arma, lo primero es la seguridad. No la manipulen si no saben hacerlo. No metan el dedo en el gatillo. Avisen inmediatamente al policía que está en la escena. Oficial, el paciente está armado, asegure el arma. El policía tomará custodia del arma. Ustedes deben registrar en su parte. Se halló objeto con apariencia de arma de fuego, entregada al cabo Primero Pérez de la Policía Nacional. Si encuentran droga, la situación es similar. No se la guarden, no la boten a la alcantarilla. Eso es alteración de evidencia. Se entrega a la autoridad competente en la escena o, si no hay policía y están en ruta, se entrega en el hospital notificando al guardia de seguridad y al médico para que ellos llamen a la policía. Nunca se queden con eso en sus bolsillos ni en la guantera de la ambulancia. Si los paran en un operativo y les encuentran eso, buena suerte explicando que se lo quitaron a un paciente. Quiero que reflexionen sobre la vulnerabilidad del paciente. Cuando una persona está desnuda, herida, asustada o inconsciente, se siente violada en su intimidad. Sus posesiones, su ropa, su teléfono, son lo único que le queda de su identidad en ese momento. Tratar esas cosas con respeto es parte de la humanización de la atención. No corten la ropa si no es necesario. Si tienen que cortar una chompa cara o el uniforme de trabajo de alguien humilde, háganlo por las costuras si es posible, o expliquen por qué lo hacen. He visto pacientes pobres llorar no por la fractura,
sino porque les cortaron las únicas botas de trabajo que tenían. La empatía también pasa por cuidar el patrimonio del paciente. Otro punto crítico es la tecnología personal, los teléfonos celulares. Hoy en día, nuestra vida entera está en el teléfono. Cuentas bancarias, fotos íntimas, contactos. El teléfono de un paciente es sagrado. No lo usen para buscar a la mamá, a menos que sea una emergencia vital y no haya otra forma de identificarlo. Y si lo hacen, háganlo con testigos. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se pongan a revisar las fotos o los mensajes del paciente por curiosidad morbosa. Eso es una violación a la intimidad y es sancionable penalmente y éticamente. Si el teléfono tiene clave, no intenten desbloquearlo, entréguenlo tal cual. En el contexto de la ruralidad ecuatoriana, a veces los bienes no son joyas ni celulares, a veces es la herramienta de trabajo del campesino, su machete, su saco de productos. Para esa persona eso vale oro. Si dejan el machete botado en la carretera, le están causando un daño económico grave. Si es seguro y hay espacio, y no es un arma involucrada en un delito, intenten asegurar esos bienes también, o encárguenselos a la autoridad local o comunitaria. El respeto a la propiedad ajena construye confianza en la comunidad hacia el servicio de emergencias. Para cerrar esta primera hora, quiero dejarles un mensaje claro. La honestidad no es una virtud opcional en esta carrera, es un requisito técnico de operatividad. Un equipo de ambulancia funciona con confianza. Si yo no puedo confiar en que mi compañero no se va a robar un billete de $20 de la billetera del paciente, no puedo confiar en que me va a cuidar la espalda en una zona de tiroteo. La corrupción empieza en lo pequeño. El que se roba el cambio del paciente se robará después los medicamentos de la farmacia. Sean celosos de su integridad. Su nombre es su marca. Que se diga de ustedes: ese paramédico es excelente y además con él no se pierde ni una aguja. Esa reputación vale más que cualquier reloj o celular que puedan encontrar en una escena. En la siguiente clase vamos a ver qué pasa cuando las cosas se complican aún más. ¿Qué hacemos con los bienes de un fallecido? ¿Cómo manejamos la cadena de custodia cuando la ambulancia se convierte en escena del crimen? ¿Y cómo hacemos la entrega formal en el hospital para lavarnos las manos legalmente de esa responsabilidad patrimonial? Tómense unos minutos, revisen sus valores y regresamos para la segunda parte.